Es tan importante venir a la casa del Señor y aprender de su palabra. Hoy estaremos concluyendo una serie que hemos llamado Un canto en medio del camino. Vimos 5 salmos ya que son conocidos como los salmos de ascenso, porque literalmente los israelitas ascendían a Jerusalén cuando iban de visita al templo. Y también para llegar al templo subían un graderío. Por eso se llaman salmos de ascenso. Y el que vamos a estudiar hoy es uno de esos. Por lo general los usaban para entrar cantando estos hermosos salmos a la ciudad santa. En el Salmo 133, el énfasis que vamos a encontrar es algo que extrañamos mucho en nuestras relaciones interpersonales, y es la armonía. ¿Qué significa armonía? En la Biblia, la armonía es un reflejo del carácter de Dios y significa unidad, paz y un mismo sentir entre las personas. Deriva del griego armonía, que se escribe igual solo que con una H al principio, y que quiere decir concordancia. Y aunque la palabra se usa pocas veces, el concepto de vivir en comunión, perdonar y apoyarse mutuamente es un pilar de la fe. Leamos el Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. El Salmo 133 también se atribuye a David, el más prolífico de los salmistas. No podemos precisar la fecha exacta en que se escribió, pero sí podemos afirmar que fue escrito en el siglo XI antes de Cristo, en el siglo XI antes de Cristo. Las fiestas anuales en Jerusalén congregaban a multitudes de israelitas de diversas tribus, de todas las condiciones sociales y de todos los estratos. El Salmo 133 refleja el gozo de la adoración corporativa al Señor, mientras el pueblo se une alegremente. El Salmo 133 exclama que el pueblo bendito del Señor disfruta del placer de vivir juntos en unidad. Porque no es lo mismo vivir juntos en unidad que vivir en un solo pleito como perros y gatos. Aunque los israelitas que venían a adorar en Jerusalén representaban muchos lugares, tribus y ocupaciones diferentes, la unidad que compartían en el Señor trascendía todas las diferencias que tendían a dividirlos, por lo menos durante esa fiesta anual de la Pascua. Es tan importante la armonía que el salmista dice, cuán bueno y cuán agradable. No solamente dice bueno y agradable, sino lo exagera lo más que puede. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Dios nos diseñó como seres sociales
y como seres gregarios. No podemos vivir en soledad. Los monjes hace siglos pensaron que al irse a vivir a una cueva, ellos estarían en mejor relación con Dios, porque no tendrían que convivir con nadie. Pero todos sabemos que si usted tiene una pareja, ya tiene para pelear con alguien todo el resto de la vida. Con una sola pareja que usted tenga ya es suficiente para que haya contrariedad, contradicción, pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera. Dios no nos creó para vivir en soledad, nos creó para vivir en compañía. Dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Aunque un amigo me dijo una vez: pastor, a mí el Señor me dio una ayuda errónea. Pero no fue el Señor que se la dio. Todo ser humano, toda mujer, todo hombre es imperfecto. Mira el que está a la par suya, esa persona es imperfecta. Por más cara de ángel que ponga aquí en la iglesia, es imperfecta. Y todos a veces sorprendemos con nuestras actitudes, con nuestras reacciones. Dios nos diseñó para que viviéramos en armonía. Su voluntad era que viviéramos en unidad perfecta. Y por un tiempo Adán y Eva así vivieron, hasta que apareció la serpiente y empezó a seducir a Eva. Y Eva, que le gustaba mucho hablar, como a algunas de ustedes, pues platicaba con la serpiente. No puedo decir que Adán estaba ocupado viendo el mundial del fútbol y por eso no hablaba con Eva, pero Eva le puso atención a la serpiente y la sedujo y la enredó de tal manera que ella desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido. Pero para variar, hizo que su esposo cometiera el mismo error, comiera del fruto prohibido también. Entonces ahí se complicó todo. Entró el pecado, se acabó la paz, la armonía y empezó el conflicto familiar. Alguien dijo: dichoso Adán que no tuvo suegra. Pero no necesitó la suegra para tener conflicto. Era suficiente tener a su pareja. Y por estar en esa condición de pecado, se rompió la armonía. Y por supuesto, Adán, que se expresó de Eva cuando la vio la primera vez de una manera extraordinaria, ahora que cometió el pecado, la acusó terriblemente delante de Dios. La mujer que me diste me dio de comer. Siempre tendemos a echarle la culpa a la mujer y la mujer al hombre. Nos culpamos mutuamente. Bueno, la familia se complicó tanto que Caín y Abel, que eran los primeros hijos de Adán y Eva, terminaron aborreciéndose. Caín aborreció a Abel y por algo espiritual se fueron a presentar en el altar cada uno sus ofrendas. Abel presentó un cordero y Caín presentó frutos de la agricultura. A Dios dice que le agradó más el cordero, porque ya era figura de lo que iba a ocurrir en la cruz. Y eso le dio enojo a Caín. Tan grande fue su enojo que mató a su hermano. Miren qué familita la que nos vino a resultar después del pecado. ¿Se parece a la nuestra o no? A lo largo del Antiguo Testamento vemos el mismo patrón una y otra vez. Por ejemplo, José y sus hermanos. Jacob tuvo 12 hijos. De los pequeños tuvo a José y era su consentido. Y por eso le dio una túnica especial y lo distinguió. Pero ese
gesto del papá para José le causó más problemas con sus hermanos, porque tuvieron celos de José. 10 de sus 11 hermanos tuvieron celos de José. El hermano de padre y madre que tuvo José, el más chiquito, ese no, pero los otros empezaron a ver cómo se lo quitaban del camino. Y un día que llegó José, enviado por su papá, a donde estaban cuidando las ovejas, alguno dijo: miren, allá viene José, el soñador, matémoslo. ¿Cómo puede haber entre un grupo de hermanos deseo de matar a otro hermano? ¿Cómo puede ser que hijos del mismo padre quieran matarse entre sí? Pero eso ocurrió. Pero hubo otro que dijo: no, mejor no lo matemos, mejor vendámoslo. Y se hizo otro tipo de Cristo que fue vendido por 30 monedas de plata. A José lo vendieron por 20 monedas de plata y se fue como esclavo a Egipto. ¿Cómo puede un grupo de hermanos vender a su propio hermano como esclavo para que se vaya a Egipto? Bueno, eso es lo que ha ocurrido, y la Biblia no nos esconde los defectos de la raza humana, del pueblo de Dios, entre comillas. Claro, no hay tiempo para contarles toda la historia, pero Dios usó todo eso para bien de todo el mundo. José favoreció a todo el mundo con su buena administración, y en la época de abundancia supo guardar para que en la época de escasez pudiera dar a todos comida, y hasta sus hermanos fueron a comprar comida a Egipto y ahí se encontraron con que aquel que habían vendido realmente era el más grande de todos. Solo Faraón estaba encima de él. Y tal como soñó José, se arrodillaron todos delante de José, como él lo había dicho en sus sueños. Bueno, veamos otra familia, la familia de el rey Saúl, el primer rey de Israel. Saúl se enfrentó con el ejército a los filisteos y apareció un gran gigante, famoso Goliat, a desafiarlos. ¿Para qué nos vamos a matar todos? Mándenme uno ustedes, al que quieran, y si él gana, nosotros seremos sus esclavos. Y si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Tenía 40 días de salir a desafiarlos, y ni el rey, que era el más alto de todos en Israel, se había atrevido a enfrentar a Goliat. Otra vez el papá de David lo mandó, como le pasó a José, a ver cómo estaban sus hermanos. Y allá se fue David con su morralito lleno de provisiones para sus hermanos y para llevarle informes de la guerra y del estado de sus hijos a su papá Isaí. Entonces vio el asunto, y David, ¿qué hizo? Se molestó de que estuviera este gigante desafiando al pueblo de Israel y se ofreció a enfrentarlo. Lo llevaron allá con el rey le quiso poner su armadura, el rey alto, David chaparro, no pudo ni caminar, no pudo ni moverse con esa armadura. Y la historia nos cuenta que José, acostumbrado a estar en el campo, va a tirar con honda. Él se mantenía ya practicando el tiro con honda, se volvió experto con la honda, y con esa honda se enfrentó a Goliat y recibió el premio de haber vencido al gigante. ¿Cuál fue el premio? Número 1, la hija del rey se iba a casar con el ganador. Número 2, lo iba a exonerar de impuestos a él y a toda su familia. Imagine usted ya no tener que pagar impuestos por el resto de su vida, ni usted ni toda su familia. Ya no el YUSI, ya no el IVA, ya no nada. Bueno, pero ¿qué pasó? Empezaron a cantar, Saúl mató a sus miles,
David a sus 10,000 y Saúl se llenó de celos de su yerno David. Y entonces lo quiso matar él mismo. Mismo agarró una lanza y se la lanzó al yerno. Siempre se habla mal de las suegras, pero hay suegros malos también. Saúl es uno de esos. Se quiso tronar al yerno. Es más, tuvo que salir huyendo David porque todo el ejército andaba persiguiéndolo por todos lados. Suegro y yerno en conflicto. Bueno, y no solo eso. Luego viene David, logra ocupar el lugar de Saúl, ya es rey, tiene hijos, y uno de sus hijos viola a otra de sus hijas. Y qué feo que un hijo viole a su hija, un hermano violando a la hermana. ¿Cómo puede darse eso? Pero pasa. Y Absalón, que era hermano de padre y madre de la violada, se resintió y empezó a planificar cómo vengarse. Logró invitar a todos sus hermanos a una cena. ¿Y saben qué hizo en esa cena? Se los tronó a todos. Mató a todos sus hermanos. ¡Qué barbaridad! Imagínense a David sufriendo la muerte de todos sus hijos y le queda solo uno, el rebelde, el ambicioso, el que quería darle golpe de estado a David y ocupar el trono de David. Ahora, David cuando escribe el Salmo 133 y dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, sabía de lo que estaba hablando. Porque usted como padre no disfruta ver que sus 2 hijos que tiene, o sus 12 hijos que tiene, o sus 20 hijos que tiene, no sé cuántos tiene usted, pero verlos pelearse unos con otros no es agradable. Usted los invita a la casa para celebrar el Día del Padre. ¿A cuántos le celebraron el Día del Padre? 3, 4. Yo creo que le celebraron a más. De veras, levante la mano los papás que se lo celebraron. Sí, si no, no me pongan triste. Qué bueno que se lo celebraron. Un aplauso a los papás en su día. Imagínense que lo invitan a usted a una comida por ser el Día del Padre, y lo que pasa ahí es que se empiezan a discutir los hijos, a decirse palabras ofensivas, como dicen aquí en Guatemala las señoras, a tirar chifletas, dicen, indirectas. ¡Qué feo! Ya se le quita a ustedes la paz porque se rompió la armonía. Por eso es que cuando David escribe sobre este salmo, tiene toda la experiencia de haber vivido una familia sin armonía. Él experimentó la muerte de todos sus hijos a mano de otro de sus hijos. Terrible. Este salmo reaparece con el tema de la armonía en el pueblo de Dios, porque allí en la fiesta de la Pascua había diversos grupos de personas adorando a Dios, dejando a un lado sus diferencias. Y qué hermoso es cuando nos juntamos como hoy, un día del Señor, y dejamos las diferencias. Aquí ya no hay diferencias. Aquí usted no está en primera fila porque es millonario. Aquí usted no está en la última fila porque es pobre. No, usted está donde quiere estar. Aquí no tenemos discriminación porque usted es rico, porque usted es pobre, porque usted es negro, porque usted es blanco, porque usted es ladino, porque usted es indígena, porque usted es del Real, porque usted es del Barça o del Municipal o de la Antigua. No, aquí todos somos un solo cuerpo, adorando al Señor. Muchos miembros, pero un solo cuerpo.
Se estima que en una de esas fiestas de la Pascua llegaban a Jerusalén, allá hace muchos siglos, 100,000 personas. Leí en alguna ocasión que bajaba del templo donde sacrificaban los corderos un río de sangre, de tantos corderos que sacrificaban, recordando aquella noche en la que fueron liberados de la esclavitud por la muerte de un cordero que tipificaba lo que Jesús haría por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Juan con toda razón dijo al presentar a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante mantener esa armonía, hermanos, cada vez que nos congregamos. Al igual que sucedía con el pueblo de Israel cuando subía a Jerusalén, sucede entre nosotros hoy mientras nos reunimos aquí. A mí me da mucho gusto cuando veo llegar a las familias contentas, con entusiasmo, en armonía, para venir a la casa del Señor a adorarlo, sin reparar en las distintas personas, familias, culturas, nacionalidades, costumbres propias, formas de pensar particulares. Nos hacemos una familia espiritual y juntos disfrutamos de la presencia de Dios al reunirnos para adorarle. Pablo hace eco de este salmo en el Nuevo Testamento cuando escribió en Romanos 15:5 estas palabras: que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos. ¿Vivir cómo dice? Juntos, en armonía. Les conceda vivir juntos en armonía. Porque a veces vivimos juntos, pero ni nos dirigimos la palabra, ¿verdad? Vivimos juntos, pero no nos saludamos. Vivimos juntos, pero no nos aguantamos. Aquí dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros permitir que surjan entre nosotros partidos, facciones, grupos que se atacan uno al otro, que se critican unos a otros, que se muerden unos a otros, porque como dice Pablo a los Gálatas, vamos a terminar devorándonos unos a otros. El diseño de Dios sigue siendo el mismo, que vivamos en armonía. A través de Jesucristo, quien eliminó nuestra enemistad con Dios, podemos superar nuestras diferencias para caminar en unidad. Al estar en armonía, compartimos temporalmente de la misma unidad de la divinidad. La Trinidad tiene armonía perfecta. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo seres trinos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestra mente no puede estar peleando contra nuestro cuerpo, porque entonces nos anulamos. Si nuestra mente no le da instrucciones claras a nuestro cuerpo, y nuestra alma, que tiene el asiento de las emociones, no demuestra las emociones y sentimientos correctos, nos vamos a convertir en una persona con serios problemas de personalidad, de salud, y vamos a vivir en conflicto con todo el mundo. Tenemos que estar en armonía. Como diría Juvenal, mente sana, cuerpo sano. Cuando nuestra mente está sana, nuestro cuerpo está sano. Los médicos, cuando examinan a alguna persona enferma y no le encuentran causas
fisiológica de su mal, concluyen que es una enfermedad psicosomática, inventada en la cabeza. Yo conozco gente que le duele un poquito la cabeza y dice, ay, ¿será que tengo tumor? Ellos mismos empiezan a crear una situación terrible en su propia mente. Y ¿sabes? El poder de la mente es tan grande que puede producir un tumor. Así como es tan grande que si pone ese poder y esa fuerza en nuestro Señor, puede eliminar el tumor. Pero usted puede crear desgracias solo con el poder de su mente. Cuando estamos en armonía, compartimos temporalmente de la misma unidad de la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo no viven en pleito, no viven con diferencias. Jesús como hijo no reclama lo que dice el Padre. Él nos dio ejemplo en el Getsemaní cuando estaba sudando gotas de sudor como de sangre, diciendo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que pase conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Si algo tenemos que aprender es a someternos los unos a los otros. Tenemos que aceptar la autoridad de todos. Todos tenemos autoridad y todos estamos sujetos a alguna o a varias autoridades. Es muy importante entonces compartir esa unidad que mantiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso es lo que experimentamos cuando nosotros vivimos en armonía. En el versículo 2 dice que es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Nunca hemos estado nosotros en una unción con aceite por un sumo sacerdote como hicieron con Aarón. Nosotros acá a veces hemos ungido con aceite a los enfermos, pero no los bañamos con aceite, sino les ponemos un poquito de aceite en la frente. Y algunos de mis hermanos ancianos hasta la cruz le hacen en la frente con el aceite. Pero ahí esa es la unción que nosotros practicamos. Pero la unción cuando Aarón fue ungido no fue solamente un poquito de aceite en la frente, fue un derramamiento de aceite en su cabeza que bajó desde la cabeza hasta el borde de sus vestiduras. Yo me imagino si alguna vez a usted le han hecho un masaje. A mí me han hecho de vez en cuando un masaje y qué rico se siente, ¿verdad? Cuando a usted le ponen aceite en la cabeza, en los brazos, en las piernas, en todo el cuerpo, usted que completo, relajado. Bueno, esa sensación de bienestar es para todos. Después de bañarme, rasurarme, a veces agarro una de las lociones que están por ahí, me pongo un poco y queda el olor ahí en el ambiente. Entra mi esposa, ay, qué rico huele. No siempre es así, pero cuando me pongo el aceite huele rico. Pues esa sensación de qué rico huele, qué agradable es lo que nosotros experimentamos cuando en la casa estamos todos en armonía. No estamos peleando con la mamá, ni con la hija, ni con la esposa, ni con el hermano, ni con el vecino. Estamos todos en paz. Y en la iglesia pasa lo mismo. Sentimos una sensación de agradable. Cuán agradable es convivir los hermanos juntos en armonía. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. El rocío de Hermón. Hermón es un monte que está ahí a pocos kilómetros de Jerusalén. Y aunque usted no lo crea, en medio de todo el desierto que hay por ahí, en ese monte cae nieve. Y a veces se derrite y baja por el Jordán, por toda la tierra de Israel.
Israel sin agua es un desierto. Pero el agua ha hecho que Israel florezca. Y aunque es una zona muy seca y desértica, se ha convertido en uno de los países de mayor exportación de flores al mundo. Bueno, en la época de David, en los calores a veces bajaba la brisa del monte Hermón y venía ese sabroso aire a refrescar. Y al caer sobre la tierra, bendecía la agricultura también. Pero me llama la atención también que dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Y yo pregunto, ¿cuántos queremos bendición y vida eterna? Todos queremos bendición. Todos queremos que las cosas nos salgan bien. Todos queremos que nos vaya bien en todas las cosas. Todos queremos bendición y sobre todo queremos vida eterna. Pero para eso tenemos nosotros primero que lograr vivir en armonía con Dios y con los demás. Cuando logramos vivir en armonía con Dios, Él nos bendice. Pero si hay pecado entre nosotros, el pecado hace separación entre Dios y nosotros. La armonía se rompe. Si queremos estar en armonía con Dios, tenemos que limpiarnos de pecado. Cada vez que hay oportunidad de pecar, evitarla. Y si caemos en pecado, confesarlo, arrepentirnos y volver a estar en armonía con el Señor. Vivamos en armonía en cada área de nuestra vida. Hay un pasaje de la Biblia que a mí me impresionó a la hora de estar leyendo este tema. Mateo 18:20. Vivamos, ¿qué dice Mateo 18:20? Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjese que no dice 2 o 3 mil. No, 2 o 3. ¿Y quiénes son 2? Usted y su mujer. Y 3, usted es su mujer y la mamá es su mujer. Donde 2 o 3 se reúnen. Pero ¿qué es lo contrario de reunirse? Separarse. Miren, hay frases que se han vuelto célebres, clásicas. Por ejemplo, la unión, ¿qué? Hace la fuerza. Porque las Américas unidas vencerán. Son mejores 2 que 1. Es muy importante la unidad. Y si nosotros en el hogar logramos reunirnos, no es fácil. El esposo viene de una familia con ciertas características, la esposa viene de otra familia con ciertas características muy diferentes por lo general. Por ejemplo, en algunas familias el desayuno es algo suculento. Frijoles, queso de zacapa, plátanos cocidos, primero de tortillas, pacayas con chirmol. Es un buffet cada mañana. Pero en la familia de otros no. ¿Qué es el desayuno? Café con pan. Y luego se casan. ¿Qué quiere desayunar el que viene de aquellos que comen café con pan? Pues café con pan. ¿Y el otro qué quiere? Su banquete.
Ahora, ponerse de acuerdo no es fácil, ¿verdad que no? Ay, mis queridos hermanos, por eso donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Queremos que Dios habite entre nosotros. ¿Dónde está el secreto? La armonía, la reunión, la congregación, ponernos de acuerdo, limar nuestras diferencias, limar nuestras asperezas, para que podamos nosotros, como dice acá en Mateo 18, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso significa que la presencia y el respaldo de Jesús no dependen de las multitudes. Promete que Él está espiritualmente presente en cualquier grupo, sin importar lo pequeño que sea, siempre y cuando estén unidos con un mismo propósito. El pastor me decía que tenía serios problemas en su iglesia. Es que mi iglesia es pequeña, hermano. Y mire, iglesia pequeña, infierno grande, me decía. No por ser pequeña es más fácil que estén en armonía. Es muy importante, sea pequeño o sea grande el grupo, que todos nos esforcemos por estar en armonía, reunidos, congregados, en paz. Este pasaje que les acabo de leer de Mateo 18:20 a menudo se usa como una promesa general para las reuniones de oración. Pero dentro de el capítulo 18 de Mateo, lo que se está hablando principalmente es de las relaciones interpersonales, de perdonarnos unos a otros, de ponernos a cuentas unos con otros, de resolver conflictos, perdonar al prójimo, de la importancia del acuerdo entre los creyentes para tomar decisiones. Es más, ahí dice Jesús: si ustedes se ponen de acuerdo de toda cosa que pidan, mi Padre se los dará. Ahí vienen las bendiciones. Cuando estamos de acuerdo, el Señor nos bendice y nos concede muchas cosas. Así que le voy a dar el consejo importante para usted que está casado. Viva en armonía con su cónyuge. Si usted está casado, su meta es alcanzar la unidad con su cónyuge. Jesús lo dejó muy claro cuando recordó el diseño de Dios para el matrimonio en Marcos 17. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Subraye, unirá. Se unirá a su mujer. No solo es que van a estar juntos, van a estar de acuerdo. Y dice, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero qué fácil es desunirnos, ¿verdad? Por cualquier bobería. Te casó una pareja, se fueron al hotel y de repente un roedor atravesó la habitación y la muchacha pegó el grito al cielo. Una rata, le dijo. No, le dijo, eres un ratón. ¿Qué es una rata? ¿Qué es un ratón? Ya pasaron toda la noche discutiendo que era una rata, que era un ratón. Ninguno la examinó para saber si era rata o ratón, pero era la discusión tonta. Llegó al extremo de llegar con el abogado, firmar acta de separación. El juez los llamó a una junta conciliatoria y le dice: ¿y ustedes por qué están peleando por una rata? Por un ratón, dijo él. ¿Por qué agarramos una tontera y nos obsesionamos con esa tontera y seguimos discutiendo por esa tontera y perdemos lo mejor de la vida? ¿Qué le importa a usted si es rata o ratón? Déjela que ella sea feliz con que rata. Ahí está, vaya pues. Muchas veces logramos la paz con quedarnos con la boca cerrada. No hay más satisfacción, no hay más honra que pasar por alto la ofensa. A mi edad me conviene a veces hacerme el sordo. Y la verdad, a veces no oigo bien. Tengo que pedir que me repitan bien su nombre para grabarlo como debe de ser.
Pero conviene a veces ser sordo, ¿verdad? ¿No ha oído usted aquel dicho que dice, a palabras necias, oídos sordos? Usted hágase el sordo, hágase el papa, hágase el bobo, hágase el bruto. Pero conserve lo que se llama ¿qué? La paz, la armonía. Porque por cualquier tontería se arma la discusión. Seguramente le pasó a alguno de ustedes hoy viniendo de allá para acá. Se arma el relajo por una cosa que no vale la pena. Vale la pena entonces mantenernos en armonía. Le quiero decir que sus dos o tres, usted, su esposa y su suegra, o usted, su esposa y su hijo, quien sea, dos o tres, pueden ser 4, 5, 6, es lo que llamamos la iglesia pequeña. Esta es la iglesia pequeña. Y usted como esposo es el sacerdote de esa iglesia. Y usted como esposo es el pastor de esa iglesia. Y usted como esposo es el rey de esa iglesia. Tiene que pedir a Dios sabiduría. Por eso la Biblia dice, el que no gobierna bien su casa, no puede gobernar la iglesia. ¿Usted cree que es menuda tarea ser esposo? No, mi querido compañero. No es fácil ser esposo. Así que propóngase a gobernar bien su casa. Y si logra gobernar bien su casa, usted ya está apto para gobernar la iglesia. Por eso que el Señor nos ayude a todos, los que tenemos 2 o 3 en la casa, no digamos a los que tienen 8 o 10. No permita que nada se interponga en la unidad de su matrimonio, ni sus propios hijos, ni sus padres, ni sus amigos, ni sus hobbies, ni su trabajo, ni las redes sociales, ni el partido de fútbol. A veces nos ponemos a pelear con nuestra esposa porque ella le va a un equipo y usted a otro. Olvídese de eso. A usted le importa más conservar la relación con su esposa que con su equipo. Déjela que disfrute ahí su equipo. Ahí por dentro usted en silencio haga su celebración. Como cuando me invitaron a mí a ver un partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón en España, y el policía que iba de particular acompañándonos nos dijo, ustedes son del Real, ¿va? Sí, va. No vayan a celebrar nada, nos dijo. Aquí los pueden matar. Pues a lo mejor en su casa también lo pueden matar, así que mejor cállese la boca. ¿Qué le queda? Tenemos que aprender a valorar más la paz y la armonía que salir nosotros ganando en la discusión, porque ganamos la discusión y perdemos la relación. Así que señora, por favor, ya no aleguen. ¿Por qué tienen que alegar por todo? No aleguen, no discutan, cállense la boca. Calladitas son más bonitas, dicen, ¿verdad? Pero no, tienen que abrir la bocota, soltar. ¿Por qué no nos aguantamos? No permita que nada amenace la unidad de su relación. Resuelva lo que tiene que resolver, perdona y pida perdón, busque siempre la paz y ame a su cónyuge, porque al final sus amigos, o digo, sus hijos van a crecer, se van a ir y usted se va a quedar con ese viejo pelón. Ame a su esposo, cuídelo, porque este es el que va a aguantar hasta el final. Ame a su esposa, esa vieja gorda que está ahí es la que lo va a cuidar el resto de sus días. Usted empezó con ella, enamorándose de ella. Claro, estaba flaca cuando se enamoró, pero para que disfrute los distintos modelos va cambiando de forma. Cuide a su esposa, ella lo va a acompañar hasta el final de sus días. No centre su relación en sus hijos, ellos son aves de paso. Mateo 5:9 dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Trabajemos, la paz requiere trabajo.
Y en las células igual, vivamos en paz. Primera Pedro 3:9 dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Efesios 4:3: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y por último les leo Romanos 12:18, porque este es el ideal. Esto es lo que soñamos y esperamos. Dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Cuál es el ideal? ¿Vivir en paz con quién? Con todos. ¿Con el vecino bolo escandaloso? ¿Con la vieja chismosa de la esquina? ¿Con el cuñado gorrón que nunca pone nada? Etcétera, etcétera. Vivamos en paz ¿con quién? Con todos. Si es posible, vivamos en paz con todos. Hagamos la lucha. No sé qué cuesta. Yo también soy humano. Sé lo que es sexo. También tengo familia. Sé lo que es sexo. También tengo muchos hermanos. Sé lo que es sexo. Esforcémonos por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No se peleen. No nos peleemos. No critiquemos. No discutamos. No hablemos mal de nadie. Desde el principio en la Frater yo establecí la política que desde el púlpito jamás íbamos a hablar mal de ninguna iglesia, de ningún pastor, de nadie, ningún otro. Y si queremos hablar algo que no nos parece, no hay que hablar de la persona, hay que hablar con la persona. No hable del pastor, hable con el pastor. No hable del líder de célula, hable con el líder de célula. No hable de su marido con todas las señoras del Cuchubal, hable con su marido. Qué importante es no hablar de la persona, sino hablar con la persona. Y entonces las cosas pueden mejorar. Bueno, yo quisiera seguir hablando aquí con ustedes porque los veo hacia todos muy atentos. Bueno, les gusta el chisme, pero no hay que practicarlo. Pongámonos de pie, vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude para vivir en armonía. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Dígale a su vecino, por favor, convivamos en armonía. Mire, este es el principio para que usted recupere la paz con su mujer. Abrácela en este momento. Mira, dice el pastor que te abrace. También dice que te bese. Este es el principio para que usted recupere la paz en el hogar, para que usted recupere la armonía en el hogar. Hagamos todo lo que esté de nosotros. Esforcémonos. Hay quienes soban más al carro que a su esposa. No puede ser. Tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte por amarnos y por vivir en paz los unos con los otros. Bueno, así abrazados con su pareja, con su familia, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por recordarnos que el diseño divino es que vivamos en paz, en armonía unos con otros. Gracias, Señor, porque podemos estar en paz contigo y así disfrutar de la paz tuya para difundirla con todos los que nos rodean. Bendice a cada persona que entra a nosotros para que pueda disfrutar de tu paz estando en paz contigo. Bendice a cada familia hermosa que está aquí hoy, Señor. Quizás hay conflictos,
por causa de alguno de los hijos, por causa de alguno de los parientes políticos, por causa de algún yerno, de una nuera, de un suegro, una suegra, un abuelo, lo que sea, Señor. Ayúdanos a procurar la paz entre nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros que somos parte de los grupos de servicio y de ministerio en la iglesia, que allí también podamos convivir juntos en armonía. Que no dejemos que se meta la discordia, los celos, las iras, las contiendas, las envidias, sino que nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que vive la fraternidad cristiana, la hermandad, en paz, en amor, en orden. Ayúdanos, Señor. Y mientras permanecemos en esta actitud devocional, pregunto, quizás hay alguien que vino hoy y quiere ponerse en paz con Dios, quiere reconciliarse con Dios, quiere recuperar la armonía con Dios, que es lo primero para poder vivir en armonía con los demás. Si hay alguien que quiere reconocer a Jesús como su Señor y Salvador personal, allí donde está, indíquemelo poniendo una mano en alto, y yo con gusto le acompañaré en una oración para que usted se pueda poner en paz con Dios hoy. Ponga su mano en alto donde está, y así sabré que usted quiere ponerse a cuentas con Dios. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor? Ponga su mano en alto. Vamos a orar con usted. Que en primera fila tengo una señorita. ¿Hay alguno más? Ponga su mano en alto donde está. Es más, voy a pedirle por favor a estas personas que ya están viniendo aquí al frente, si hay alguno más, salga de su lugar y véngase para acá. Véngase para acá a ponerse a cuentas con Dios, a recuperar esa armonía que Dios creó para que vivamos nosotros en paz y en armonía con Él. Sí, veo todavía algunos caminando hacia acá. Decida si usted también salga de su lugar, venga y dígale: Señor, aquí estoy. Quiero recuperar mi paz, pidiéndote perdón por mis pecados y reconciliándome contigo, y poder vivir en paz con todos los demás. ¿Hay alguno más? Yo lo espero todavía unos instantes, si es que hay alguien más que quiere entregar su vida al Señor. Amigo que nos ve por las redes sociales, por la televisión, ahí donde usted está, usted puede abrir su corazón a Cristo también y encontrar en Él la paz de Dios, perdón de sus pecados. Si quiere hacerlo, repita junto con los que están aquí al frente esta oración en voz alta y digamos juntos así: Padre nuestro que estás en los cielos, vengo a ti hoy arrepentido por todos mis pecados. Perdóname, Señor, todas mis faltas. Confieso que reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Sé que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Fue sepultado, resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Toma mi vida, Señor. Transfórmame en un hijo de Dios a la imagen y semejanza tuya. Gracias, Dios, por permitirme ponerme a cuentas contigo, en paz y armonía contigo, Señor. Ayúdame para poder vivir en paz y armonía con mis semejantes. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Dios nuestro Señor. Les felicito. No se me vayan, por favor. Acompáñenos un momentito aquí a la derecha.
Queremos comenzar a apoyarles en este proceso que están iniciando. Por favor, servidores, pasen con ellos. Queremos ayudarlos y empezar hoy mismo con este proceso de apoyo. Mis queridos hermanos, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Hoy es Navidad en la Frater. Dele un abrazo a todos los que pueda, y sobre todo si está su enemigo cerca, abrácelo y conviva en armonía de ahora en adelante. Señor, vaya con todos ustedes. Los esperamos la próxima semana.